El rosario. Ese objeto que protestantes llaman idolatría, ateos llaman superstición y que muchos católicos tienen guardado sin usar. 59 cuentas, oraciones repetitivas. Para los de afuera, palabras vacías sin sentido. Pero para Andrés, Verónica y Luis, cambió todo. Andrés, ingeniero ateo, lo rezó por desesperación después de guardarlo 17 años. Verónica, doctora atea, lo rezó 30 días para probar que no funcionaba, mientras su hija luchaba contra leucemia. Luis lo encontró en el abrigo de su padre fallecido y lo rezó queriendo entender quién había sido realmente. 3 ateos, 3 crisis, 3 rosarios que parecían inútiles, pero María usa exactamente eso. A los escépticos, a los desesperados, a los que rezan sin creer, y los transforma, uno por uno, cuenta por cuenta. El rosario de mi abuela estuvo guardado en una caja de zapatos durante 17 años. 17 años en el fondo de mi closet, moviéndose de apartamento en apartamento cada vez que me mudaba. Sobreviviendo 3 relaciones fallidas, 2 cambios de carrera y una década entera de ateísmo militante. Nunca lo tiré. No sé por qué. Quizás por respeto a mi abuela. Quizás por superstición residual. Quizás porque en el fondo sabía que algún día lo necesitaría. Ese día llegó el 14 de marzo del 2022. Yo tenía 40 años. Y mi vida se estaba derrumbando de maneras que no podía controlar. Pero volvamos atrás primero. Porque para entender por qué un ateo de 40 años terminó rezando un rosario a las 3 de la mañana llorando en el piso de su sala, necesitas entender quién era yo. Crecí en una familia católica tradicional. Mi abuela Rosa era especialmente devota. Rezaba el rosario todos los días sin fallar. Tenía imágenes de la Virgen en cada habitación de su casa. Iba a misa diariamente. Yo la acompañaba cuando era niño. No porque quisiera. Porque no tenía opción. Mis padres trabajaban y mi abuela me cuidaba. Así que de lunes a viernes, antes de la escuela, íbamos juntos a misa de 6 de la mañana. Recuerdo esas misas. Frías. Aburridas. Llenas de gente mayor. El sacerdote hablando en voz monótona sobre pecados y redención. Mi abuela rezando con los ojos cerrados mientras yo miraba el reloj deseando que terminara. A los 16, cuando tuve suficiente autonomía, dejé de ir. Le dije a mi abuela que ya no creía, que la religión era para gente que necesitaba muletas emocionales, que yo podía vivir perfectamente bien sin Dios. Ella no discutió. Solo me miró con una tristeza profunda y me dijo, algún día vas a necesitar algo más grande que tú. Y cuando ese día llegue, acuérdate de esto. Me dio su rosario. Uno de madera oscura, gastado por décadas de uso. Las cuentas brillantes de tanto tocarlas. El crucifijo con detalles desgastados. Guárdalo, me dijo. Aunque no creas ahora. Guárdalo. Lo guardé. Más por no herir sus sentimientos que por otra cosa. Lo metí en una caja de zapatos y lo olvidé. Mi abuela falleció en el 2005. Yo tenía 23 años. Fui al funeral. Escuché el rosario que rezaron por ella. Pero no participé. Me quedé de pie en la parte de atrás, observando a toda esa gente rezando por alguien que ya no estaba. Pensando que era un ejercicio inútil. Que mi abuela simplemente había dejado de existir y ninguna cantidad de Ave Marías iba a cambiar eso. Los años siguientes fueron de construir una vida completamente secular. Estudié ingeniería de sistemas. Trabajé en empresas de tecnología. Salí con mujeres. Viajé. Gané dinero. Compré cosas. Viví exactamente la vida que se supone que debes vivir cuando no tienes religión que te diga cómo hacerlo. Y funcionó. Durante años, funcionó perfectamente bien. Hasta que dejó de funcionar. En el 2020, a los 38 años, mi relación de 5 años terminó. Laura, mi pareja, me dejó. No por algo dramático. Solo porque, como ella dijo, ya no vamos hacia ningún lado juntos. Unos meses después, perdí mi trabajo. Reestructuración de la empresa. Nada personal. Solo números en una hoja de Excel. Conseguí otro trabajo rápido. Mejor pagado incluso. Pero algo en mí había cambiado. La facilidad con la que una relación de 5 años podía terminar.
la facilidad con la que una empresa podía descartarte después de años de lealtad. Todo empezó a sentirse frágil, temporal, vacío. Para el 2021 estaba funcionando en automático. Trabajaba, llegaba a casa, veía series, dormía, repetía. Los fines de semana salía con amigos. Tomábamos, hablamos de trabajo, de política, de deportes. Nada profundo, nada que importara realmente. Y empecé a tener una sensación que no podía nombrar. No era depresión clínica. No estaba suicida. Solo era vacío. Una pregunta constante en el fondo de mi mente: ¿es esto todo? Intenté llenar ese vacío con las cosas normales. Cambié de trabajo otra vez. Empecé a ir al gimnasio. Salí con más mujeres. Compré cosas que no necesitaba. Viajé a lugares que no disfruté. Nada funcionaba. El vacío seguía ahí, creciendo. En febrero del 2022 Millas madre me llamó. Mi padre había tenido un infarto. Estaba en el hospital. Grave. Fui inmediatamente. Pasé 3 días en ese hospital viendo a mi padre conectado a máquinas. Los médicos dijeron que había 50% de posibilidades de que sobreviviera. Y por primera vez en 20 años deseé poder rezar. No porque creyera que funcionaría, sino porque no tenía nada más que hacer. Ninguna acción concreta que pudiera tomar. Solo esperar. Y la espera era insoportable. Mi padre sobrevivió. Salió del hospital después de 2 semanas. Pero algo en mí se había roto durante esa espera. La ilusión de control. La certeza de que podía manejar todo con lógica y planificación. Volví a mi apartamento diferente. Inquieto. Buscando algo sin saber qué. El 14 de marzo del 2022, a las 3 de la mañana, no podía dormir. Me levanté. Caminé por el apartamento. Abrí el closet buscando, no sé qué. Algo. Y vi la caja de zapatos. La abrí. Ahí estaba el rosario de mi abuela. Exactamente como lo había guardado 17 años antes. Las cuentas de madera oscura. El crucifijo gastado. Lo sostuve en mis manos. Y por primera vez en 2 décadas, lloré. No sé por qué exactamente. Quizás por mi abuela. Por los años perdidos. Por el vacío que no podía llenar. Por todo. Y sin pensarlo mucho, hice algo completamente irracional para un ateo de 40 años. Busqué en Google cómo rezar el rosario. Encontré un video tutorial. Una mujer mayor explicando paso a paso. Padre Nuestro. 10 Ave Marías. Gloria. 5 misterios. Me arrodillé en el piso de mi sala. A las 3:30 de la mañana. Solo. Con el rosario de mi abuela en las manos y un video de YouTube de guía. Empecé a rezar. No creía que funcionaría. No creía que alguien estuviera escuchando. Solo necesitaba hacer algo. Cualquier cosa que rompiera el vacío. Los primeros minutos fueron mecánicos. Repetir palabras sin significado. Pero algo empezó a cambiar alrededor del tercer misterio. No puedo explicarlo con precisión. Solo sé que las palabras empezaron a sentirse diferentes. No vacías. Llenas de algo que no podía identificar. Y cuando llegué al final, cuando dije Dios te salve María, por última vez, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Real. No la paz falsa de la distracción, sino una paz profunda que venía de algún lugar que no era mi mente. No fue dramático. No oí a la Virgen. No escuché voces. Solo sentí esa paz. Y por primera vez en meses, pude dormir. A la mañana siguiente me desperté pensando que había sido sugestión. Cansancio. Estrés emocional procesado a través de un ritual heredado. Pero esa noche, sin planearlo, volví a rezarlo. Y la siguiente noche también. Para la segunda semana, había rezado el rosario 12 noches seguidas. Y algo estaba cambiando en mí. No de golpe. Gradualmente. Como si cada Ave María fuera quitando una capa de algo que había estado cubriendo mi capacidad de sentir. Empecé a investigar. No videos tutoriales, sino teología mariana. Porque los católicos veneran a María. ¿Qué papel juega en la salvación? Porque el rosario específicamente.
Y encontré algo que mi ateísmo nunca me había permitido considerar: que María no era competencia de Dios. Era el camino más directo hacia Él. Que ella, habiendo sido madre de Cristo, entendía la humanidad de una manera que hacía su intercesión única. Eso resonó conmigo de una manera que 20 años de argumentos ateos nunca habían logrado. Para mayo del 2022, llevaba 2 meses rezando el rosario diariamente. Y ya no podía negar lo que estaba pasando. Estaba creyendo. No por argumentos, no por evidencia, sino porque algo dentro de mí había despertado. Algo que reconocía verdad cuando la tocaba. Busqué una parroquia, la misma donde mi abuela me llevaba de niño. Fui a misa un domingo. Me senté en la misma banca donde solía sentarme con ella 30 años antes. Y lloré durante toda la misa. No de tristeza, de reconocimiento, de volver a casa después de estar perdido durante décadas. Hablé con el párroco después. Le conté todo. El rosario. Las noches rezando. El cambio inexplicable. Él sonrió. Andrés, eso es exactamente lo que María hace. Busca a los perdidos. Los trae de vuelta. Uno por uno. Hice confesión por primera vez en 22 años en junio del 2022. Recibí la comunión llorando. Confirmación en agosto. Hoy tengo 42 años. Rezo el rosario todos los días sin fallar. Tengo el rosario de mi abuela siempre conmigo. Las cuentas están aún más gastadas ahora por mi uso. Y cada vez que lo rezo, pienso en ella. En cómo me dio ese rosario 22 años antes sabiendo que algún día lo necesitaría. En cómo esperó pacientemente, desde donde sea que esté ahora, a que yo finalmente lo abriera. El ateísmo me dio respuestas lógicas a preguntas intelectuales. Pero nunca me dio paz. Nunca llenó el vacío. El rosario de mi abuela hizo lo que 2 décadas de racionalismo no pudieron. Me llevó a casa. Mi nombre es Andrés Felipe Carrasco Ruiz, tengo 42 años y estoy agradecido de haberme convertido al catolicismo. A través de un rosario que estuvo esperándome 17 años. Me prometí a mí misma que rezaría el rosario durante 30 días seguidos. No porque creyera, sino porque necesitaba demostrarme que no funcionaba. Tenía 36 años. Doctora en biología molecular. Profesora universitaria. Atea desde los 18. Y en medio de la peor crisis de mi vida. Mi hija Emma tenía 8 años cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. El 23 de septiembre del 2020. Un martes. Recuerdo cada detalle de ese día. La luz del consultorio. La expresión del oncólogo. Las palabras que cambiaron todo: necesitamos empezar quimioterapia inmediatamente. Soy científica. Entiendo estadísticas. Sé leer papers médicos. Investigué todo sobre el tipo específico de leucemia de Emma. La tasa de supervivencia era del 85% para niños de su edad con tratamiento agresivo. 85%. Buenas probabilidades. Pero eso significaba que había un 15% de posibilidad de perder a mi hija. Y ninguna cantidad de conocimiento científico me preparaba para vivir con ese 15%. Los primeros meses fueron un infierno de hospitales, quimioterapia, vómitos, pérdida de cabello, infecciones, transfusiones. Emma era tan valiente. Más valiente que yo. Se ponía la bata del hospital sin llorar. Dejaba que le insertaran las agujas. Sonreía cuando yo entraba a su habitación aunque sé que estaba sufriendo. Yo funcionaba en modo supervivencia. Investigaba. Hablaba con médicos. Optimizaba todo lo Aptema-Isabel. Pero por dentro me estaba desmoronando. Mi esposo Daniel manejaba la crisis de manera diferente. Él había sido criado católico aunque tampoco practicaba. Pero cuando Emma enfermó, volvió a rezar. Iba a misa los domingos. Encendía velas. Pedía oraciones.
Yo lo veía hacer eso y sentía una mezcla de compasión y frustración. Compasión porque entendía que necesitaba alguna forma de procesar el miedo. Frustración porque me parecía una pérdida de tiempo que podía usar de maneras más productivas. Verónica, me decía, sé que no crees. Pero no te cuesta nada pedir ayuda. La ayuda viene de los médicos, le respondía. De la quimioterapia. De la ciencia. No de rezar a algo que no existe. Teníamos esa conversación una y otra vez. Nunca peleábamos. Pero la tensión estaba ahí. Dos personas procesando la misma crisis de maneras completamente incompatibles. En febrero del 2021, Emma tuvo una recaída. El cáncer había regresado más agresivo. Los médicos ajustaron el protocolo. Quimioterapia más fuerte. Posible trasplante de médula ósea. Las probabilidades bajaron. Ya no era 85%. Era 60%. Luego 50%. Y por primera vez en mi vida adulta, la ciencia no me daba suficiente consuelo. Una tarde de marzo, después de un día particularmente difícil en el hospital, volví a casa exhausta. Daniel estaba en la sala rezando el rosario. Lo había visto hacer eso docenas de veces en los últimos meses, pero esta vez me detuve a observarlo. Tenía los ojos cerrados. Las manos sosteniendo el rosario. Los labios moviéndose en silencio. Y en su rostro había algo que yo no tenía. Paz. En medio del caos. En medio del terror. Paz. Me senté en el sillón enfrente de él. Esperé a que terminara. Cuando abrió los ojos me vio ahí mirándolo. ¿Qué?, preguntó. Enséñame, dije. ¿Enseñarte qué? A rezar eso. Se quedó callado un momento. Luego me extendió el rosario. ¿Estás segura? No, le dije honestamente. Pero necesito hacer algo. Y nada de lo que estoy haciendo está funcionando. Esa noche Daniel me enseñó a rezar el rosario. Padre Nuestro. 10 Ave Marías. Gloria. Los 5 misterios. Toda la mecánica. No tienes que creer, me dijo. Solo hazlo. 30 días. Después decides. ¿Por qué 30 días?, pregunté. Porque se necesita tiempo para que funcione. Como cualquier experimento científico. Eso me hizo sonreír a pesar de todo. Un experimento. Podía pensar en ello de esa manera. Variable independiente, rezar el rosario. Variable dependiente, cambio interno. Hipótesis, no habrá cambio porque la oración no tiene efectos medibles. Empecé esa noche. 15 de marzo del 2021. Día 1. Me arrodillé junto a Daniel. Seguí sus palabras. Repetí las oraciones mecánicamente. No sentí nada. Solo repetición de frases sin significado dirigidas a una mujer que había muerto hace 2000 años y que probablemente nunca existió de la manera que la Iglesia dice que existió. Pero había hecho la promesa. 30 días. Así que continué. Día 2. Nada. Día 3. Nada. Día 4. Nada. Para el día 7 empezaba a sentirme tonta. Arrodillada cada noche repitiendo Ave Marías mientras mi hija estaba en el hospital peleando por su vida. Tiempo que podía usar leyendo más investigaciones médicas. Buscando ensayos clínicos. Haciendo algo productivo. Pero había prometido 30 días. Y soy una persona que cumple sus promesas. Día 10. Algo extraño pasó. Estaba rezando el tercer misterio. Mi mente divagaba como siempre. Pensando en Emma. En los números.
en las probabilidades. Y de repente una frase que había repetido cientos de veces en los últimos 10 días me golpeó diferente. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. La hora de nuestra muerte. Emma tenía 8 años. Y existía una posibilidad real de que tuviera que enfrentar su hora de muerte antes que yo. ¿Y si eso pasaba, qué le esperaba? ¿Solo nada? ¿Dejar de existir? ¿Todos estos meses de sufrimiento para terminar en la nada? Esa idea me destruyó completamente. Dejé de rezar. Me quedé ahí arrodillada llorando. Daniel puso su mano en mi hombro pero no dijo nada. Solo estuvo ahí. Y en ese momento, por primera vez en 18 años, tuve un pensamiento que nunca me había permitido tener. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si hay algo más? ¿Y si Emma no es solo un cuerpo que dejará de funcionar sino un alma que continúa? No fue convicción. Fue solo una pregunta. Pero una pregunta sincera. No defensiva. No burlona. Genuinamente abierta. Seguí rezando el rosario los días siguientes. Pero algo había cambiado. Ya no era solo repetición mecánica. Estaba prestando atención a las palabras. Considerando su significado. Día 15. Mitad del experimento. Emma tuvo un día bueno. Sonrió. Comió sin vomitar. Jugó un poco con sus muñecas. Cuando salí del hospital esa tarde me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Y mi primer pensamiento fue, ¿gracias a quién? No lo sabía. Quizás a los médicos. Quizás al tratamiento. Quizás a algo más. Esa noche cuando recé el rosario, por primera vez lo hice no como experimento sino como conversación. No esperaba respuesta. Pero hablaba. Con María. Con Dios a través de María. No sé. Día 20. Empecé a notar algo. Los días que rezaba el rosario, dormía mejor. Mi ansiedad disminuía. No desaparecía. Pero se volvía manejable. ¿Era el rosario? ¿O era simplemente tener una rutina? ¿Un ritual que estructuraba mis noches? Como científica, sabía que correlación no implica causalidad. Pero también sabía que el efecto era real, independientemente de la causa. Día 25. Emma empezó a responder mejor al tratamiento. Los números mejoraban. El oncólogo habló de remisión como posibilidad real. Daniel me miró esa noche con una pregunta silenciosa. No voy a decir que fue el rosario, le dije. Fue la medicina. Pero tampoco voy a decir que no ayudó. Día 30. 14 de abril del 2021. Último día del experimento. Recé el rosario esa noche sabiendo que había cumplido mi promesa. Que ahora podía parar si quería. Que había probado que podía hacerlo durante 30 días aunque no creyera. Pero cuando terminé, no quería parar. No porque hubiera tenido una experiencia mística. No había visto visiones. No había escuchado voces. María no se me había aparecido. Pero algo dentro de mí era diferente. El vacío que el ateísmo nunca había llenado, el miedo que la ciencia nunca había podido calmar completamente, ambos eran más pequeños ahora. Y tenía una certeza que no venía de evidencia empírica sino de experiencia directa. Había alguien escuchando. No sabía cómo funcionaba. No podía probarlo. Pero lo sabía. Seguí rezando el rosario. Día 31. 32. 40. 50. Emma entró en remisión completa en junio del 2021. Los médicos dijeron que era respuesta excelente al tratamiento.
que las probabilidades habían estado de nuestro lado. Y yo no discutí. Porque era verdad. La medicina la salvó. Los doctores la salvaron. Pero también sé que no estuve sola en esa batalla. Que María estuvo ahí. Intercediendo. Sosteniendo. Acompañando. Empecé catequesis en julio del 2021. Me sentía ridícula a veces. Una doctora en biología molecular de 37 años aprendiendo el Padre Nuestro como si tuviera 7. Pero también sentía que finalmente estaba aprendiendo algo que la ciencia nunca me había podido enseñar. Que hay misterios que no necesitan ser medidos para ser reales. Me confirmé en abril del 2022. Emma vino a la misa. Llevaba peluca todavía porque su cabello apenas estaba creciendo. Pero estaba viva. Sonriente. En remisión. Hoy tengo 38 años. Emma tiene 12. Sigue en remisión. Sigo siendo científica. Sigo enseñando biología molecular. Sigo creyendo en evidencia y datos. Pero también rezo el rosario todos los días. Sin fallar. Porque aprendí que la fe y la razón no son enemigas. Son formas complementarias de conocer. Mi nombre es Verónica Isabel Morales Sánchez, tengo 38 años, y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo. A través de un experimento de 30 días que cambió todo. Encontré el rosario en el bolsillo del abrigo de mi padre el día de su funeral. No estaba buscándolo. Estaba buscando las llaves de su carro para moverlo del estacionamiento del hospital. Metí la mano en el bolsillo derecho de su abrigo gris, el que había usado ese último día, y en lugar de llaves encontré un rosario de cuentas azules. Me quedé paralizado con ese rosario en la mano. Porque mi padre nunca había sido religioso. Al menos no que yo supiera. No íbamos a misa. No rezábamos antes de comer. La religión simplemente no era parte de nuestra vida familiar. Y sin embargo, ahí estaba. Un rosario en su bolsillo. Gastado por el uso. Las cuentas brillantes de tanto tocarlas. El crucifijo pequeño con detalles apenas visibles. Mi padre había muerto esa mañana. Infarto masivo. 72 años. Se fue rápido. Sin despedidas. Sin últimas palabras. Solo un dolor en el pecho que se lo llevó en menos de 2 horas desde que llegamos al hospital. Yo tenía 45 años. Y no sabía cómo procesar lo que acababa de pasar. Guardé el rosario en mi bolsillo. No sé por qué. Solo sabía que era lo último que mi padre había tocado. Y no podía dejarlo ahí. Los días siguientes fueron un borrón de trámites. Funeraria. Papeles. Llamadas. Gente viniendo a dar el pésame diciendo cosas que no significaban nada. Está en un lugar mejor. El tiempo lo cura todo. Fue la voluntad de Dios. Yo asentía. Agradecía. Pero por dentro estaba vacío. No triste exactamente. Solo vacío. Como si una parte de mí se hubiera ido con mi padre y no supiera cómo recuperarla. Mi esposa Patricia intentaba ayudar. Llora si necesitas llorar, me decía. No te guardes las emociones. Pero no podía llorar. No sentía nada. Solo ese vacío enorme. Una semana después del funeral, estaba solo en casa. Patricia había salido a hacer compras. Nuestros 2 hijos ya no vivían con nosotros. La casa estaba en silencio. Me senté en el sillón de la sala sin prender la televisión.
sin hacer nada, solo sentado, sintiendo ese vacío. Metí la mano en mi bolsillo. El rosario seguía ahí. Lo había estado cargando toda la semana sin pensar mucho en ello. Como un talismán. Como si mantenerlo cerca mantuviera cerca a mi padre de alguna manera. Lo saqué. Lo miré. Las cuentas azules. El crucifijo pequeño. Y pensé, ¿por qué tenías esto, papá? ¿Qué significaba para ti? No tenía respuestas. Y no había forma de conseguirlas. Mi padre se había ido. Sus secretos con él. Pero entonces tuve un pensamiento. Un impulso irracional. Abrí mi laptop. Busqué en Google cómo rezar el rosario. No porque creyera en Dios. Había sido agnóstico la mayor parte de mi vida adulta. No ateo militante como algunos. Solo indiferente. Dios era una idea que otras personas tenían y que a mí no me afectaba. Pero quería entender. Quería saber qué hacía mi padre con este rosario. ¿Por qué lo cargaba? ¿Qué encontraba en esas cuentas que yo no podía ver? Encontré un video tutorial. Un sacerdote explicando paso por paso. Cómo empezar. Qué decir en cada cuenta. Los 5 misterios. Me arrodillé en el piso de mi sala. Me sentí ridículo. Un hombre de 45 años arrodillado solo en su casa siguiendo instrucciones de YouTube para rezar algo en lo que ni siquiera creía. Pero empecé. Dios te salve María, llena eres de gracia. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Nunca había rezado en mi vida adulta. Quizás cuando era niño muy pequeño mi madre me había enseñado alguna oración. Pero no recordaba. Seguí el video. Cuenta por cuenta. Oración por oración. Mecánicamente. Sin sentir nada. Solo palabras vacías dirigidas a nadie. Pero cuando llegué al final, algo raro pasó. Lloré. No sé de dónde vino. Estaba diciendo la última Ave María y de repente las lágrimas empezaron a salir. Sin aviso. Sin control. Y por primera vez desde que mi padre había muerto, sentí algo que no era vacío. Sentí dolor. Dolor real. Profundo. El dolor de saber que nunca más iba a hablar con mi padre. Que nunca más iba a escuchar su voz. Que nunca le había preguntado las cosas importantes. Que había desperdiciado años en conversaciones superficiales sobre trabajo y quima cuando podríamos haber hablado sobre cosas que importaban. Lloré durante 20 minutos. En el piso de mi sala. Con el rosario de mi padre en las manos. Y cuando finalmente pude parar, me sentí no mejor, pero diferente. Como si llorar hubiera abierto algo que había estado cerrado. Esa noche cuando Patricia llegó a casa me encontró sentado en el sillón con el rosario todavía en las manos. ¿Estás bien?, preguntó. Recé el rosario de mi papá, le dije. Ella se sentó a mi lado. Y lloré. Eso es bueno, dijo. Necesitabas llorar. No sé por qué funcionó, le dije. No creo en esto. No creo que María me esté escuchando. Pero funcionó. Quizás no necesitas creer para que funcione, dijo Patricia. Quizás solo necesitas estar abierto. Recé el rosario la noche siguiente. Y la siguiente. No como ritual obligatorio. Solo porque sentía que necesitaba hacerlo. Como si cada vez que lo rezaba estuviera un poco más cerca de entender quién había sido mi padre realmente. Para la segunda semana empecé a notar cosas.
El vacío se estaba llenando lentamente. No desaparecía, pero se volvía más manejable, más soportable. Y empecé a tener pensamientos que nunca había tenido antes. ¿Y si mi padre estaba en algún lugar? ¿Y si no había simplemente dejado de existir, sino que había continuado de alguna forma que yo no podía ver ni entender? No era convicción. Era solo posibilidad. Pero esa posibilidad me daba consuelo de una manera que el ateísmo nunca había podido dar. Porque si mi padre simplemente había dejado de existir, entonces todo lo que había sido, todo lo que había hecho, todo lo que había significado, se había ido para siempre. Borrado. Como si nunca hubiera importado. Pero si había algo más, si había continuidad, entonces de alguna manera él seguía siendo. Y quizás, de alguna manera, sabía que yo estaba rezando su rosario. Y eso importaba. Un mes después del funeral, mi hermana mayor María vino a visitarme. Ella había vivido con mi padre los últimos años mientras yo había estado ocupado con mi trabajo y mi familia en otra ciudad. Le mostré el rosario. Le conté que lo había encontrado en el abrigo de papá, que había estado rezándolo. ¿Sabías que papá rezaba?, me preguntó. Me quedé callado. No tenía idea. Empezó hace como 5 años, me dijo. Después de que mamá murió. Nunca hablaba de ello. Pero yo lo veía. Cada noche antes de dormir. Rezaba el rosario en su habitación. ¿Por qué nunca me dijiste? Pensé que lo sabías. Pensé que todos lo sabían. Esa conversación me golpeó fuerte. 5 años. Mi padre había rezado el rosario durante 5 años y yo no había sabido. Porque nunca había preguntado. Nunca había estado lo suficientemente presente para notar. Esa noche recé el rosario con una intensidad diferente. No solo por procesar mi duelo, sino por conocer a mi padre de una manera que nunca lo había conocido en vida. Y mientras rezaba, tuve un pensamiento claro. Una certeza que no venía de evidencia sino de intuición profunda. Mi padre me había dejado este rosario a propósito. No físicamente, no con intención consciente, pero de alguna manera el universo, o Dios, o lo que sea que gobierna estas cosas, había hecho que yo lo encontrara, que lo usara, que a través de él encontrara algo que mi padre había encontrado en sus últimos años. Paz. Fe. Conexión con algo más grande. Empecé a ir a misa en noviembre del 2020, 2 meses después de la muerte de mi padre. No porque sintiera obligación, porque sentía curiosidad. Quería entender de dónde venían estas oraciones que había estado rezando, qué significaban en su contexto completo. La primera misa fue confusa. No sabía cuándo arrodillarme, cuándo pararme, qué responder. Pero me quedé hasta el final. Y cuando el sacerdote levantó la hostia y dijo: «Este es el Cordero de Dios», sentí algo. Presencia. Como si el espacio se llenara de algo que no podía ver pero que era absolutamente real. Volví la semana siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Hablé con el párroco, el padre Esteban, en diciembre. Le conté toda la historia. El rosario de mi padre. Las oraciones. El cambio gradual en mí. Luis, me dijo, tu padre te está guiando todavía. Desde donde esté. A través de ese rosario. Ese es su regalo para ti. Esa idea me hizo llorar otra vez. No de tristeza. De gratitud. De asombro. Empecé catequesis en enero del 2021.
Me confirmé en abril. Patricia vino a la misa. Mis 2 hijos también. María, mi hermana, lloró durante toda la ceremonia. Y cuando recibí la confirmación, sostuve el rosario de mi padre en mi mano. El mismo que había estado en su bolsillo el día que murió. El mismo que ahora estaba en mi bolsillo cada día. Hoy tengo 47 años. Rezo el rosario todas las noches sin fallar. En el mismo horario que mi padre lo rezaba según me contó mi hermana. 9 de la noche. Y cada vez que lo rezo, siento que de alguna manera estoy rezando con él. Que la muerte no rompió nuestra conexión, sino que la transformó en algo diferente. Algo más profundo. No sé si mi padre planeó dejarme este rosario. Probablemente no. Probablemente fue solo coincidencia que estuviera en su bolsillo ese día. Pero no creo en coincidencias ya. Creo en providencia, en gracia, en María guiando a las almas perdidas de vuelta a casa. Y creo que mi padre, donde sea que esté, está sonriendo sabiendo que finalmente encontré lo que él encontró en sus últimos años. No a través de argumentos, no a través de doctrina, sino a través de un rosario de cuentas azules que me enseñó a rezar cuando ya no estaba aquí para enseñarme nada más. Mi nombre es Luis Alberto Mendoza Ortega, tengo 47 años y estoy agradecido de haberme convertido al catolicismo, a través del último regalo que mi padre me dio sin saberlo. Y así, una búsqueda más llega a su puerto. No un puerto final, sino uno de descanso y nueva partida. Cada historia que hemos escuchado hoy es un recordatorio poderoso de que la verdad no tiene miedo a las preguntas. Al contrario, se revela con más fuerza a quien la busca con corazón sincero, aunque el camino implique pérdidas y dificultades. Que estos testimonios no sean solo historias ajenas, sino un eco para tu propio espíritu. Si algo en ellas resonó contigo, tómate un momento de silencio. Quizás en esa quietud esté empezando tu propia historia. Nos vemos en el próximo testimonio. Que Dios los bendiga y la Virgen María